hacíamos más ejemplos, pero ahora nos falta todavía dos clases largas, análisis situacional y atención integral de salud. Por lo tanto, no hay mucho tiempo para estar en detalle, pero cualquier pregunta ustedes me lo hacen saber, ¿ya? Vamos a hacer ahora este tema que es cortito, descentralización en salud. Recuerden que ya todo no depende del MINSA como antes. Ya hace muchos años la salud se ha descentralizado. El Ministerio de Salud le ha dado autonomía para que cada región de la salud tenga su autonomía. El mismo gobernador regional designe a los directores de los hospitales, de la direza, construyan sus postas, construyan sus hospitales. La salud se ha descentralizado. Vamos a ver algo sobre la descentralización en salud. La descentralización es parte de la modernización del Estado, porque un objetivo es tener un Estado fiscalmente equilibrado, que no existe una maquinita, ¿no? Es decir, que no hay inflación. Tiene que estar descentralizado, tiene que tener trabajadores competentes, calificados y bien remunerados, transparente, nada de corrupción, con canales de participación del ciudadano y al servicio también del ciudadano de pie. Entonces, vean ustedes, acá hay 6 grandes objetivos y uno de ellos es descentralizado, ¿no? Es el propio de la modernización del Estado. ¿Cuál es la finalidad de la descentralización? Un desarrollo integral que sea armónico y sostenible del Perú. Para eso separamos las competencias y las funciones y un ejercicio equilibrado del poder en los 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son los 3 niveles del gobierno? Gobierno nacional o central, gobierno regional y gobierno local. Central, regional y local, ¿no? ¿Cuáles son los principios generales de la descentralización? La descentralización tiene que ser permanente, no va a durar 3 meses. Ya después, ya la descentralización es irreversible, no creo que ningún gobierno quiera dar marcha atrás y centralizar. Y es irreversible, no es política de gobierno, es política de Estado. Es permanente, pues, ¿no? Es dinámica, de movimiento, activa, es irreversible. Por eso le digo, no va a dar más. Mucho dice, ya hay que pertenecer al MINSA, no queremos pertenecer a la religión, y eso es difícil. Es democrática porque los gobernantes son elegidos por el pueblo, ya va a haber elecciones el otro mes en octubre de municipales, ¿no? Y gobiernos regionales. Es integral, subsidiaria significa que es el que está más cerca al pueblo. Un municipio que está más cerca al pueblo, un municipio de Contamán en la selva, un municipio de Juliaca, se entera de los problemas de salud de ahí de Juliaca, capital de Puno, no se va a enterar el ministro de Salud. Es subsidiaria, más cerca al pueblo y es gradual. Es decir, la descentralización tiene que ir de menos a más. Son principios de la descentralización. El objetivo de la descentralización es que exista más equidad, eficiencia y calidad de los servicios. Equidad, eficiencia y calidad. Para un desarrollo económico autosostenido desde el punto de vista ambiental. Promueve la participación del ciudadano y fortalece la capacidad del gobierno que han sido descentralizadas, ¿no es cierto? Esto está claro. Y estas son las competencias en salud de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es la competencia en salud del gobierno nacional? Es el que aprueba la política de todo el país, política nacional y del sector salud, y regula los servicios públicos nacional. ¿Cuál es la competencia de salud a nivel del gobierno regional? Planifica la salud a nivel regional, ejecuta programas como materno-perinatal, tuberculosis, VIH-Sida, aprueba el plan de desarrollo concertado, organización interna y presupuesto, inversión pública, porque los gobiernos regionales pueden construir postas, pueden equipar un hospital, ya no van a estar preocupándose del MINSA, ¿no? Porque miren, ¿qué va a hacer el MINSA en equipar al hospital de Goyoneche de Arequipa, al hospital de Madre de Dios, a la posta que está, digamos, ahí en Tumbes, tan alejado de Lima? Entonces, eso lo hacen las regiones. Y a nivel provincial y distrital, planifican a nivel provincial y distrital, reglamenta servicios públicos y tienen su organización y presupuesto interno y aprueban el desarrollo local. Entonces, en salud hay competencias que son propios del nacional, que es las políticas nacionales, regional, que planifican a nivel regional, ejecutan los programas regionales, y a nivel local es a nivel provincial y distrital.
Entonces, las competencias de salud son compartidas por el nacional y regional, y el regional y gobierno local. A nivel del gobierno nacional, MINSA, y el gobierno regional, por ejemplo, Callao, ambos, ¿cuáles las competencias en salud que son compartidas por ambos? Ellos hacen la normatividad y regulan los servicios. Ellos financian, ¿no? Conducen los procesos, conducen el sector salud y participación social. Por ejemplo, el gobierno regional financia la posta de su región. El gobierno regional de Arequipa tiene que financiar los hospitales de Arequipa, la posta. También dan normas y regularización en Arequipa, ¿no? Vale para Arequipa, pues su ordenanza regional tiene validez para la Arequipa. Si es Moquegua, para Moquegua, conducción sectorial. Pero si el gobierno nacional da una norma, como es nacional, la norma no es para una región, es para las 25 regiones y Lima metropolitana. ¿Se entiende? Porque es nacional. Ahora el gobierno regional con el gobierno local, que es provincial y distrital, tiene funciones en salud compartidas, ambos. Por ejemplo, el regional y el gobierno local organizan los servicios de salud en su distrito, en sus provincias, en sus regiones. Prestan servicios, venden servicios de salud, atienden pacientes, hacen un análisis radiográfico, análisis de laboratorio, conducción del sector salud en la región y provincias y distritos, y participación social, trabajan con la comunidad. Entonces vean, hay competencias de salud compartidas por el nacional y el regional y el local. Y acá tiene las 16 funciones de las, digamos, de los gobiernos regionales. ¿Cuáles son las funciones de una región en salud? ¿Cuántas son? 16. Acá tienen, por ejemplo, el Callao, Arequipa. Un ejemplo, Moquegua, Ayacucho, Tacna, Tumbes, ¿no? Entonces la Libertad, Lambayeque, acá tienen ¿cuántas funciones en salud? Tiene 16 funciones. Una función es que aprueban y ejecutan la política de su región, ¿no? Plan de desarrollo regional en salud, todo es regional. Coordinan acciones de salud integral. SNCD es el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud. ¿Qué significa SNCD? Es Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud. Significa que la región coordina con las parroquias, coordina con las universidades de la región, ¿no? Coordina con un hospital de las Fuerzas Armadas de esa región, ¿no es cierto? También hace promoción y prevención, es otra función de los gobiernos regionales transferidas, promoción y prevención. Los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel de atención lo hacen las regiones, ya está transferida esa función. Organizar y mantener los servicios de salud. Miren, supervisar no solamente la salud pública, sino privada. Quiere decir que un gobierno regional, la DIRESA, puede supervisar a la clínica que hay en esas regiones, a los consultorios. Ya no va el MINSA a Arequipa, no va el MINSA a Moquegua. El que se encarga de supervisar establecimientos privados de salud son los gobiernos de cada región. También otra función es la prevención y control de emergencias y desastres. Control, producción y suministro de medicamentos, ¿no? La DIGEMI es el MINSA, en LINSA. Pero hay una DIGEMI que están en cada región. También se encarga de la salud ambiental en cada región. Proyectos de infraestructura, pueden construir una posta, equipar un hospital en cada región. Informan a la población sobre el sector salud, promueven al personal, a los recursos humanos, al trabajador. También tienen que evaluar sus logros, sus metas, el cumplimiento, cuyas políticas son impartidas por el MINSA, y eleva los niveles de la nutrición, nutricionales, menos anemia. Entonces, si yo le digo cuántas funciones de salud se ha transferido, son 16 funciones de salud, de la 1 a la 16. Y si le digo cuántas, digamos, cuántas facultades, son 125. Por ejemplo, la facultad, ¿no? La número digamos, de la A, una de las 3 facultades: formular, aprobar, evaluar, dirigir y controlar la política de salud. Otra, formular, ejecutar el plan de desarrollo regional en salud. Coordinar acciones de atención integral. Eso es más específico. Son 125 facultades, pero estas 125 facultades en las regiones están dentro de las 16 funciones de salud. 16 funciones de salud. Entonces comprenderán que la salud ya ha sido descentralizada.
el Ministerio de Salud le ha dado, ¿no?, poder y le ha dado funciones a cada gobierno regional. Son 25 gobiernos regionales más Lima Metropolitana. Pero al final, de las 25 gobiernos regionales, Lima Metropolitana solamente tiene el Hospital de Solidaridad, el CISOL. No ha querido el alcalde de Lima Metropolitana asumir como debería ser la conducción de los hospitales. No ha querido. No sé, de repente han tenido temor muy complejo. Entonces el Ministerio de Salud se ha quedado con la administración de los establecimientos del primero, segundo y tercer nivel de atención, ¿no es cierto?, de Lima Metropolitana. Por ejemplo, la posta, el Centro de Salud de La Molina, el Centro de Salud de Chacra Colorada en Breña, eso está a cargo pues, del Ministerio de Salud. El Hospital Materno Perinatal es maternidad, el Hospital 2 de Mayo, todo eso está a cargo del Ministerio de Salud, no se ha transferido a la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? Pero después todo el resto de las 25 regiones la salud está transferida. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Alguna dificultad? Pregunta, doctor. Sí, pregunta. ¿Cuál es? Este, ¿Cómo fiscaliza el Ministerio de Salud en la ejecución de estos programas, de estas funciones a las diferentes regiones del Perú? El que fiscaliza es las direcciones o gerencias regionales de salud en su ámbito, pero el Ministerio de Salud a su vez fiscaliza cada región. ¿Cómo es? Periódicamente el Ministerio de Salud va a cada región y ve el cumplimiento de sus objetivos y sus metas. Sin embargo, esto que estamos conversando en la práctica no es muy frecuente. Antes que sea la descentralización, el Ministerio de Salud de manera frecuente se iba a las regiones a fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y la meta. Pero el Ministerio de Salud, como ha transferido 16 funciones de salud, ha cometido el error de no fiscalizar de manera permanente. Por eso que ustedes han escuchado, falta rectoría. ¿Cómo no va a faltar rectoría si no fiscaliza mucho? Sí fiscaliza, es verdad, pero ya no fiscaliza como antes. Ha disminuido ya, digamos, el nivel de fiscalización, porque ellos equivocadamente piensan que como está descentralizado, pues ya depende de cada región, y no es así, porque el país está bien, tiene 25 regiones más Lima Metropolitana, está descentralizado, pero el Perú, ¿acaso es federado como Estados Unidos? Es unitario, es un país descentralizado, pero unitario. Entonces la rectoría del MINSA, por culpa de la descentralización, se ha debilitado. Y solamente a veces fiscaliza cuando hay una muerte materna, hay demasiados casos de dengue, chikungunya, de repente viruela del mono, ahí entra, y no debe ser así, ¿no? Entonces ese es un error pues ya del ministerio, que le ha delegado mucho a los gobiernos regionales. Es por eso que hay problemas, pues, ¿no? Falta más rectoría. Otra pregunta, pero sí fiscalizar, sí fiscaliza, es su potestad, y una de sus funciones es fiscalizar a las regiones pues, para el cumplimiento de los planes, la meta, los programas, la política sectorial. Bien, está claro, ¿no? Seguimos avanzando. Sí, doctor. Ya, hoy vamos a ver, ya, análisis de la situación de salud. Es una charla más larga, pues, ¿no? Ya vienen 2 charlas y modelo de atención integral, pero la cosa es que ahora nos ponemos al día, ¿ya? Nos ponemos al día antes de las 6, tenemos que terminar, ya estaríamos al día en el sílabo. Vamos a ver cómo está la salud en nuestro país, ¿ya? Entonces acá tienen la superficie, bueno, eso ya lo pasamos, ya está grabado, y también ya les envié el PPT también en la plataforma. Esta es la población, ¿no? Ahorita tenemos más de 32 millones de habitantes. Esta es la pirámide poblacional, después veremos la otra más actualizada. Casi hombres y mujeres, casi lo mismo, ¿ah? Casi el mismo número. Pero acá tiene las diferentes pirámides. Esta era la pirámide chiquita, ¿no? Más vertical, triangular, ¿no?
Estamos hablando del año 2010. Y aquí tiene la pirámide de qué año. Vean ustedes, comparen cómo fue avanzando 2010 y acá tienen del 2020. Acá tienen 1970, acá tienen 1980 y en el 2010, mire, se ven ensanchando ya. Y el 2020 también, ¿no? Quiere decir que antes la población, la expectativa de vida pues era menos. Se moría la gente a los 60, 70 años, ahora ya más de 80 años, miren, hay más pobladores, ¿no? Si comienza a ensanchar en la parte media, 20, 30, 40 años, ¿no? 1070, 80, pirámide 2010, 2020. Y acá tienen 50, 20 y el 2030, ¿no? Que no varía mucho ya. La tasa global de fecundidad ha comenzado a bajar y está en 2.3, 2.2. Dos nacimientos, ¿no? Por pareja. Es decir, número de hijos por pareja, ¿no? Y esta es la tasa global de fecundidad entre 2020, justo ya vino la pandemia, ¿no? Hasta actualmente estamos en la cuarta ola, pero observen que la tasa global de fecundidad ha ido disminuyendo del 2010, 2018 a 2020, ¿no? Ligeramente. Ahorita estamos en 1.9, en 2, ¿no? Claro que hay más hijos por pareja en Loreto, por ejemplo, en Ucayali, menos en Lima, ¿no? Menos en Moquegua. Depende de la región. La población se está envejeciendo. Miren ustedes, ¿no? Aquí lo que tienen 60 años o más verde y lo que tienen más de 80 años. 337, 647, 1300, 2000, al año 2050. Nosotros estamos en el año 2020. Al 2030 ya no habrá 647, sino 915 y 2050 más de 2000. Quiere decir que la población se está envejeciendo, ¿no? Al tener más de 80 años. Cada vez la gente vive más de 70, 80 años. Ese es el resumen. ¿Y cuáles son los métodos de planificación familiar? En el ENDES, que es una encuesta del año 2020, ¿no? Ellos dicen que las personas que usan método de planificación es más o menos la 2/3 parte, casi el 80%. Hay un 20% redondeando que no usa método de planificación, pero casi el 80% utilizan método de planificación familiar, no los tradicionales, sino el moderno. ¿Y cuál es el método de planificación? La inyección. La inyección mensual o cada 3 meses, ¿no? La inyección. Pero también utilizan el condón, pero masculino. También se utiliza la esterilización, la píldora anticonceptiva, disposiciones intrauterinas. Entonces, el método de planificación en el Perú que más se usa a nivel de todo el país es la inyección. Y después sigue el condón masculino, ¿no? Que protege de enfermedades de transmisión sexual. Y del método tradicional tiene la abstinencia, ¿no? Abstinencia periódica, o sea, la persona tiene relaciones solamente cuando no esté en peligro la pareja, la esposa, o el coitus interruptus, el retiro, ¿no? Y hay métodos folclóricos también, pero más se utilizan los métodos modernos. La 2/3 parte usa métodos modernos, sobre todo la inyección y el condón masculino en resumen, ¿ya? La tasa bruta en cuántos niños nacen por 1000 habitantes ha disminuido ligeramente también, ¿no? En 17.6, estamos en 17 redondeando. Y la tasa bruta de mortalidad está 5 o 6 muertes, ¿no? Por 1000 habitantes, ¿no? Ligeramente aumentado. Obviamente por el COVID ha aumentado más, ¿no? Si tenemos una tasa 2020-21 ya aumenta a 7, 8 debido al COVID. La cobertura de las vacunas, de todas las vacunas, pues han disminuido obviamente por el COVID. Se cerraron las postas y los centros de salud 2020-2021.
Aún así, 2022 la cobertura ya bajó, igual que todas las otras enfermedades. Y miren ustedes el crecimiento y desarrollo. Observen ustedes, ¿no?, que la evolución de menores de 3 años, control de crecimiento y desarrollo, en el Perú avanza, pero muy pobre. Y avanza sobre todo en la zona rural. Los niños de Lima, por ejemplo, y en las zonas urbanas, generalmente poco llevamos a los niños menores de 3 años a su crecimiento, al control de crecimiento y desarrollo, su peso, su talla, su perímetro cefálico. Más llevan la provincia, ¿no?, en zona rural, crecimiento y desarrollo. Entonces, resumiendo, cuando vamos a hablar de problemas de salud, vamos a ver 3 tipos de problemas en el análisis situacional: problemas sanitarios o de salud, problemas del sistema y problemas de lo determinante. Ahí tienen todos los problemas de salud: problemas sanitarios, problemas del sistema y problemas determinantes. Un problema sanitario, la muerte materna, la tuberculosis. Un problema del sistema, ¿cuál sería? Por ejemplo, la mala calidad de atención, un aseguramiento bajo, problema del sistema. Un problema de lo determinante sería la pobreza, la falta de nutrición, de educación. Ese problema de los determinantes. Entonces ahora concéntrense en los problemas sanitarios o problemas de salud. Uno de ellos es mortalidad materna, que todavía persiste, ¿no? Todavía se mueren las personas por embarazo, parto y puerperio. Hay embarazo adolescente y eso aumenta la mortalidad materna, ¿no? Muchos no acceden a planificación familiar, tienen muchos hijos, aumenta la mortalidad materna. Mortalidad materna es un problema sanitario de salud. La mortalidad infantil también es otro problema. Los niños, ¿por qué mueren? Mueren por diarreas, por asfixia perinatal, mueren por neumonías, por infecciones respiratorias, sobre todo el puno, ¿no? Ahí en Huancayo, en la altura, en Cusco. Entonces hay mortalidad materna y hay mortalidad infantil. Son problemas de salud, es decir, problemas sanitarios. Muerte materna, muerte infantil. Entonces vean ustedes, en de 2020, ¿no? Acá tienen la gestante, ¿no es cierto?, que tienen sus controles prenatales. Si ustedes ven a nivel nacional, las gestantes que son 15 años a los 50 años, a nivel nacional, los controles prenatales, que mínimo el control prenatal es un 88, casi 90%, felizmente. Casi el 90% de las gestantes tienen control prenatal en el Perú. Antes había poco control prenatal, 88.4, casi el 90%. Y fíjense ustedes, arriba son los que aumentaron sus controles prenatales, ¿no? Ayacucho, Arequipa, Tacna, y acá disminuyeron el número de controles prenatales, Cusco, Tumbes, Moquegua, por eso está rojo, ¿no? Esto no vamos a hablar cada uno, porque esto ya está grabado, ¿no?, en la plataforma. Lo importante es que el control prenatal, de 6 controles, quienes lo practican, casi el 90% de la población peruana. Acá tienen ustedes lo que han aumentado y acá lo que han disminuido sus controles prenatales por región. Número de muertes maternas, ¿no? Vean ustedes, acá es poco porque se hizo un corte en marzo del 2020, pero vean ustedes, las muertes maternas baja, pero muy poco, 4.9, 4.12 en total, 3.27, 3.74, 3.60 en el año 2018, 302 en el año 2019, y si uno sigue y hace la extrapolación, ¿no? Estamos hablando de la semana 23 que se hizo el corte. La semana 23 es más o menos en junio, julio del 2020. Casi aumentado incluso, ¿no? Lo importante es que ustedes vean que las muertes maternas, miren ustedes, no baja mucho. Hay un descenso leve del número de muertes maternas, muy leve, debería ser más en picada la muerte, pero casi desciende muy poco la muerte materna. Esa es la conclusión. Embarazo adolescente, miren ustedes, cuando la chica tiene 15 a 19 años, pues el embarazo adolescente ha ido disminuyendo, ¿no? Por 100, 2020, en buena hora. Mientras que las chicas que tienen de 12 a 17 años, más niñas, la disminución del embarazo es muy poco, 2.8, 2.4, 2.3. Algo está pasando, ¿no? Porque las adolescentes más niñas, comparando 15 a 19, 12 a 17, la disminución casi es poco perceptible.
está faltando más comunicación de la mamá con la niña o papá con la niña, algo está pasando, ¿no? Y en la parte rural hay más embarazo adolescentes a esa edad que la parte urbana, y a la edad de 12 y 17 años igual la rural le gana a lo urbano. O sea, en las provincias, al interior del país, hay más embarazos adolescentes, gestantes adolescentes que se embarazan, ¿no? La anemia en mujeres de edad fértil. Miren ustedes, la anemia en mujeres prácticamente no varía. 2015 20.7, 21.1 2019, 2020 20.9. No hay variación. Y acá tienen ustedes cuáles son las regiones que tienen más anemia, ¿no? Acá tienen el porcentaje por el color, ¿no? Vean ustedes, donde hay más anemia en conclusión es en la selva y en la sierra, ¿no? El parto. El parto institucional significa el parto en una posta, el parto en un hospital, no en una casa. Recuerden que el parto institucional está en un 92%. ¿Está bien? 92%. ¿Ya? Deberíamos estar en 100%, pero bueno, más del 90% atienden su parto de manera institucional, es decir, en un hospital, en una posta de salud. Y obviamente el parto institucional disminuye más en Cajamarca, La Libertad, en Amazonas, en Loreto, en la selva, en la sierra y menos. Y tú ves Moquegua, Ayacucho, Ica, Lima, tienen más porcentaje de parto institucional, ¿no? Pasa el 96, 98%. Pero en la sierra y parte de la selva hay menos parto institucional. La gente se atiende con una comadrona ahí en la casa, puede haber una hemorragia postparto. El parto institucional debería ser el 100%. A nivel del Perú está llegando al 92%. Callao llega al 96%, Arequipa llega al 98%. Partos por cesárea en los últimos años. El parto por cesárea, miren ustedes, acá están viendo que la mayor parte del parto a veces terminan en cesárea. Aquí estamos viendo que el Callao, de 100 gestantes, 38 son cesareadas. En Tumbes ni hablar, la mitad son cesareadas. O sea, el médico lo que hace de frente, entrar a la cesárea y ya no trabajo de parto. Sin embargo, y fíjense cómo la gestante en la sierra, Puno, Amazonas y Ayacucho, ahí pues como no operan, no hay mucho ginecotetra, no hay muchas salas de operaciones, son sitios más pobres, mira cómo dan su parto. Normal. Y acá que operan más, son hospitales más avanzados, la mayor parte son operadas, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Interesante este análisis. Parto por cesárea en los últimos 5 años. El parto institucional, si uno compara el parto institucional 84, 90 y 94, quiere decir que a lo largo de los años cada vez hay más partos institucionales. Bueno, eso es. Pero el parto por cesárea, cada vez que aumenta la tecnología, cada vez pasan los años y las mujeres terminan su parto por cesárea, ya no quieren el trabajo de parto, bueno, más rápido el parto. Entonces aumenta el parto institucional y aumenta el parto por cesárea, ¿no? En los últimos, digamos, 5 o 6 años. Mortalidad infantil es un descenso muy pequeño, porque la mortalidad materna desciende muy pobre, poco significativo. Seguimos con los problemas sanitarios porque hemos hablado de la anemia, de las gestantes, ¿no? Mortalidad materna, perinatal, de nutrición crónica infantil. Sobre todo en sitios más pobres, sierra y selva, hay más de nutrición crónica infantil, no menores de 5 años. Hay deficiente de salud mental en la población, violencia, feminicidio, bullying, adicciones, drogadicción, todos son enfermedades de salud mental. Es un problema sanitario, lo mismo que la de nutrición. Miren la de nutrición menores de 5 años. Ha disminuido muy poco, del 2017 a 2020, 2.9, 2.1, 12.1. La disminución muy poca de la de nutrición. Y acá tienen ustedes, a nivel nacional, hay de 100 niños menores de 5 años, 12% están desnutridos. A nivel nacional son 12%.
Hay más desnutrición en Huancavelica, Loreto, Ayacucho, Puno, sitio más pobre. Hay menos desnutrición en Tacna, Moquegua, en el Callao, ¿no? Y Carequipa. Entonces la desnutrición se liga a la pobreza, ¿no? Está demostrado, ¿no? Y acá tienen las regiones que aumentaron la desnutrición y las regiones que disminuyeron la desnutrición, ¿ya? Entonces, a nivel del Perú, la desnutrición es un 12%. De 100 niños, 12 de 100 están desnutridos, niños menores de 5 años. Prácticamente no baja la desnutrición. La anemia. La anemia es un problema. Llegamos al 40% de anemia. Casi la mitad de los niños menores de 3 años, 40%, ¿no? 50 la mitad, pero casi la mitad pues son anémicos. Y miren, 2019 a 2020, 40.1, 40.0, casi no hay nada, nada de disminución de la anemia. Y acá están las regiones que aumentaron la anemia y las regiones que disminuyeron la anemia. Lo concreto es que hay regiones que tienen más anemia, Puno, Cayali, Cusco, mire, Loreto, al igual que la de nutrición, y regiones que tienen menos anemia, Moquegua, Callao, Tacna. Se repite lo mismo, Moquegua, Tacna, Callao. Tanto la de nutrición como la anemia van de la mano, ¿no? Entonces, la de nutrición es 12% y la anemia es un 40%. Hay más anemia que de nutrición. Sobrepeso y obesidad en los niños menores de 5 años. ¿Cómo va eso? A medida que va avanzando los años, 2017 al 2020, cada vez hay más niños con sobrepeso y con obesidad. Miren, gorditos, ¿ah? Esto es un problema de salud pública. ¿Y dónde hay más sobrepeso y obesidad? En la costa, el Kentucky, ¿no? ¿No? El Kentucky, Pizajá, Bembos, todo está en la costa. Y ahí es donde más comida comen fritura, papa frita. En la costa hay más sobrepeso y obesidad, en la sierra hay menos, igual que en la selva, comparando con la costa, que es la mitad, sierra y selva. Entonces el problema de obesidad, sobrepeso, es sobre todo en la costa. Y a medida que pasan los años, cada vez hay un poquito más de obesidad y sobrepeso. Son problemas sanitarios, problemas de salud. Siguen los problemas sanitarios, enfermedades que se transmiten, malaria, tuberculosis, VIH-Sida, alta prevalencia de enfermedades transmisibles por región, el dengue, por ejemplo, en la selva, partonelosis en Cerro de Pasco, Chagas en Piura, en Arequipa, Chagas, leishmaniasis ahí por Trujillo, peste por Trujillo. Entonces son enfermedades infecciosas de acuerdo a ciertas regiones del Perú, por eso se llama transmisibles regionales, y alta frecuencia de enfermedades transmisibles como malaria, tuberculosis, VIH-Sida, problemas sanitarios. Acá ha sido un pico de dengue fuerte, 2017, aquí vino el niño costero, pues se salió el río Guaycoloro, el río Rima, en Chosica, hubo un pico de dengue, porque se salió los ríos fuera de su cauce por las lluvias fuertes, y entonces los ríos ahí, el agua estancada ahí en la calle, ponen los huevos ahí de sellito y hay un pico de dengue. Hasta ahora no lo han igualado en otros años. Estos son casos de malaria que se ve más frecuente en Loreto, en la selva y Amazonas. Junín, en Ceja de Selva. Tuberculosis, miren ustedes, conclusiones, porque no necesitan memorizar mucho. Conclusión en tuberculosis, afecta un poquito más a varones, miren ustedes, y un poquito menos a las mujeres. ¿Listo? Tuberculosis más en hombres que en mujeres en el Perú. Y la tuberculosis afecta más a quienes, a personas que están económicamente activas, que están trabajando, personas que tienen 20 años, 30, 40 años. Vemos poco tuberculosis a los 60, 70, 80 años y menos a los 5 años, 10 años. Más vemos acá, de 20 a 35, 40 años, donde hay más tuberculosis. La tuberculosis, sobre todo, miren cómo ha ido descendiendo, pero muy bajo, ¿no? 99 casos de tuberculosis por 100.000, ¿no? Por 100.000 habitantes. O sea, casi 100 tuberculosos por 100.000 habitantes. Una disminución muy leve en el Perú.
Pero lo que sí está elevando es la tuberculosis, ¿no? Multidrogo resistente. Mira cómo aumenta la tuberculosis multidrogo resistente. Y la tuberculosis extremadamente resistente también está aumentando. Entonces, ahorita el problema es la tuberculosis, que están aumentando los casos de tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente. Eso es en conclusión. La tuberculosis, ¿cómo ha evolucionado? Pues miren la incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos de tuberculosis. Tiene, se mantiene. La tasa de morbilidad en ese paciente que tiene tuberculosis. La tasa de incidencia, pero positivo, el frotis, ¿no? Tuberculosis bacilo Koch positivo se mantiene. Entonces, todo se está manteniendo, lo mismo que la mortalidad. Entonces, la tuberculosis, ¿no? Se mantiene, no baja. Y la tuberculosis, donde hay más Lima, igual que la viruela del mono, la región que más viruela del mono tiene y más tuberculosis tiene es Lima. La región que tiene más viruela del mono y más tuberculosis es el Callao. O sea, Lima y Callao son los lugares donde hay más TBC, le sigue Loreto. Sí. Cuando hablamos de sexo, la tuberculosis afecta más a los varones, el doble, que a las mujeres. Y cuando hablamos de edad, aparte de que ataca más al hombre que a la mujer, ataca más a gente de 18, 20 años, 40 años, gente joven, menos a los ancianos, menos a los niños, ¿ya? Este es VIH y SIDA, ¿no? Miren la infección. Cuando hablamos de infección por VIH, después se frena. Pero el SIDA, la enfermedad del SIDA, también ya es menos, porque ya muchas personas que tienen infección no hacen SIDA debido al TARYA, ¿no? Al tratamiento antirretroviral. Entonces se quedan en infección, VIH y SIDA, pero no hacen enfermedad del SIDA debido al TARYA. Siguen los problemas sanitarios. Miren, ¿cuántos problemas sanitarios? Cáncer, sobre todo cuello uterino, próstata, mama, pulmón, piel y boca. Estos son los cánceres más frecuentes. En el hombre, próstata, luego estómago y pulmón en el hombre. En la mujer, el hombre es próstata, estómago y pulmón. En la mujer es cuello uterino y mama. Cuello uterino, mama, y luego sigue estómago y pulmón, igual que el hombre, cuello uterino y mama. Incremento de enfermedades crónicas degenerativas, cada vez hay más diabetes, más hipertensión, más problemas coronarios, más derrames cerebrales o ACV cerebrovascular, ceguera por catarata. Son enfermedades crónicas degenerativas porque no contagian estas enfermedades. Y también hay enfermedades que ya no debe haber porque hay vacunas, pero todavía hay hepatitis B, hay tuberculosis, pertusis, tos convulsiva, ¿no? Difteria, tétano neonatal. A pesar que hay vacunas, siguen esas enfermedades que pueden prevenirse con la vacuna, pero depende de que los padres lleven a completar sus vacunas a los recién nacidos, a los niños. Miren ustedes, los menores niños, hay un porcentaje de vacunas, de todos los tipos de vacunas, un 60%, muy bajo, ¿no? La persona con hipertensión, vean ustedes, si hablamos del sexo, 2018 hay 7.3, pero hay más mujeres con hipertensión que hombres, ¿no? Conclusión. Mujeres, más hipertensión que hombres. Y sobre todo, ¿dónde hay más hipertensión? Aquí tiene 9.9 en 2018, comparando con la selva 2018, 10.2. Entonces, hay hipertensión arterial y lo encuentran en la sierra, en la selva, en todas las regiones. Cuando hablamos de diabetes, la diabetes, al igual que la hipertensión, afecta un poco más a mujeres, 3.9, que al hombre, 3.3, ¿no? Y la diabetes se ve más en Lima metropolitana que en la sierra y en la selva. En Lima metropolitana se ve más la diabetes porque camina menos, más taxi, más micro, más comida chatarra, más obesidad, ¿no? Entonces van más en Lima, pues. Y en la costa hay más diabetes que en la sierra y en la selva, ¿no?
Vamos a subir la segunda parte. Ante este cuadro, las personas adultas de más de 15 años, pero además una persona que está obesa, que es hipertensa o tiene diabetes en el 2020, miren ustedes, casi el 40%. Es el 40%, mujeres 41 y hombres un poquito menos 38. Casi parecido, no hay, significativamente estadística, no hay mucha diferencia. La cosa es que las personas que son obesas o tienen hipertensión o las obesas cursan con diabetes. ¿En cuánto? En un 41, 38%. En resumen. Problemas sanitarios, enfermedades externas como accidentes, discapacidad, alta prevalencia de enfermedad de la cavidad bucal, son problemas sanitarios. Acá tienen violencia contra la mujer, miren. La causa más frecuente de violencia es la psicológica, gritarle, amenazarle, pero también hay violencia física. Un puñete, por ejemplo, jalarle los pelos. Hay violencia sexual, obligarle a tener relaciones sexuales así estemos casados. La violencia más frecuente es la psicológica, pero hay también física y sexual. Y sobre todo donde hay más violencia, en Lima, región Lima, también en el Callao, Apurímac y Huancavelica, ¿no? Ahí las mujeres pues sufren violencia por el esposo, sobre todo violencia, digamos, psicológica, ¿no? Y donde hay menos violencia, Tacna, Lambayeque, ¿no? Violencia contra la mujer, y hemos dicho que más es psicológica, luego es física y es sexual. Y a lo largo de los años, la violencia ha bajado, pero muy discreto, ¿no? Enfermedades que producen discapacidad sensorial, tienen problemas con la visión, con el oído, está aumentando. Piden enfermedades orgánicas, accidentes cerebrovasculares, problemas físicos que no pueden caminar, y problemas mentales, ¿no? También todo está ligeramente disminuyendo, ¿no? El que ha aumentado son los problemas sensoriales para mirar, para oír, ¿no? Hay factores de riesgo asociados al COVID-19, ¿no? Claro que sí. Hay COVID-19, pero te llaman obesos, estaban hipertensos y tenían diabetes, y eso aumentaba, ¿no? Su pronóstico, ¿no? Había más riesgo de complicarse con COVID cuando son obesos, hipertensión o diabetes. Miren, sobre todo en las áreas urbanas más que en las rurales. Y también haber obesidad, hipertensión o diabetes mellitus, ¿no? Acá tenemos la asociación. Prácticamente hombre y mujer no hay mucha diferencia para la hipertensión, para la diabetes. Y sobre todo es más lo que tienen primaria, ¿no? Como nivel educativo, lo que tienen obesidad e hipertensión. Hay brechas, claro, cuando hubo la pandemia hubo una brecha, porque la pandemia empezó en el 2020, ¿se acuerdan? Empezó cuando en el 2020, en marzo, y cuando en marzo vino la pandemia, los pacientes con diabetes mellitus, miren, dejaron de atenderse, de casi 9.000, atendimos más que 3.000, porque se cerraron la posta, pues, se cerraron muchos hospitales. Y lo mismo los pacientes hipertensos, vino la pandemia en marzo de 8.890, o sea, de 8.900, bajamos a 3.700, 4.000, 6.000. Dejaron de atender también hipertensos, diabetes, todo en general, ¿no? Porque se cerraron la posta, casi no se atendió, todo era COVID. Y los pacientes controlados, miren ustedes, el avance de la meta anual, que es azul, es poco en verde, ¿no? Porque no controlamos mucho a los pacientes hipertensos. Y lo mismo los diabéticos, ¿no? Esta es la meta mostaza y este es el avance al año, y ven cómo deberíamos estar cerca a la meta, pero no, pues falta más control. Personas que consumieron bebidas alcohólicas, más el hombre toma más que la mujer, ¿no? Personas que están fumando cigarrillos, más el hombre fuma más que la mujer. Bastante, diferente. Personas que tenían vulnerables al COVID, porque tienen más de 65 años de edad, sobre todo era más rural que urbana, ¿no?
que viven en hogares hacinados, sobre todo más rural que urbano. Pacientes que pueden contagiarse de COVID más urbano, ¿no? Más que rural. Personas que viven en hogares unipersonales o no familiares, más rural, ahí sí más rural que urbano. Bien, dejamos los problemas sanitarios, los problemas de salud, entramos a los problemas del sistema. Y los problemas del sistema, tenemos insuficiente aseguramiento. Por más que hemos aumentado el aseguramiento, todavía hay personas que no están asegurados el SIS. Es un problema del sistema, la falta de aseguramiento. Y la cobertura, pues, ya pasaron los 20 millones, al 2019, al 2020. Y acá tienen, miren, afiliados a la IAFAS, el SIS, ¿no? Cada vez se han asegurado más, está de mostaza con el SIS. También acá hay asegurados, 2015 a 2016 aumentaron un poco el número de asegurados, pero donde más ha habido es aseguramiento por el SIS, ¿no? Que mostaza. Otro problema, además de falta de aseguramiento, es la descentralización incompleta. ¿Qué es lo que ha faltado? Que se descentralice Lima Metropolitana, ¿no? Por eso es incompleto. Insuficiente calidad de los servicios también es otro problema del sistema. Falta más calidad, menos eventos adversos, menos inseguridad. Hay que mejorarle la seguridad del paciente, ¿no? Problema del sistema, la falta de calidad de los servicios, descentralización incompleta, son problemas de los sistemas. Cuando uno está satisfecho, miren ustedes acá, satisfecho en el MINSA, no pasa el 70%, 66%, satisfacción de atención en los pacientes, salud le gana al MINSA por un poquito, 68%, sanidad es 82%, y miren en la clínica no llega al 100% la satisfacción del paciente en la clínica, pero por lo menos casi el 90%. O sea, satisfacción del paciente es más en clínica, es menos en MINSA y gobierno regional. Así están las cosas. Problema del sistema, mejora la calidad de atención. Inadecuada oferta de servicio, falta más infraestructura, más postas, más equipamientos. Ese es un problema del sistema, falta de servicio, ¿no? Infraestructura, equipamiento insuficiente, inadecuada oferta de servicio. Problema del sistema, ¿no? Eso ya sabemos que es público y privado, ¿no? Salud. Miren ustedes que cuando hablamos número de establecimientos, más es particular, pues privado. ¿Quién no hay consultorio privado en todo, a lo largo y ancho del Perú? Más de la mitad son consultorios privados. Su sector privado. Luego sigue los gobiernos regionales, 25 regiones. Luego sigue el MINSA, ¿no? Más chiquito. Privado también es chiquito, ¿ya? Es el número de establecimientos de salud, IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud. Siguen problemas del sistema, inadecuado desarrollo de los trabajadores del recurso humano, no están bien remunerados, le falta más capacidades, le falta más capacitación. Inadecuado desarrollo del recurso humano es un problema del sistema. Deficiente acceso y disponibilidad de medicamentos, falta más medicamentos de calidad, es otro problema del sistema. Entonces, este es el recurso humano, vemos que hay más enfermeras, ¿no? Hay más enfermeras que médicos, menos obstetras y mucho menos odontólogos. ¿Dónde hay más trabajadores de salud? Enfermeras, y luego le siguen los médicos. El que hay menos profesionales son los odontólogos a nivel nacional. Esas son las plazas remuneradas y del SERUM, eso lo pasamos, ¿ya? Aquí lo que tienen que ver es dónde están por 10.000 habitantes en el sector salud, ¿no? Densidad de recursos humanos. Observe que los médicos están en azul y más o menos hay médicos en Arequipa. Ni hablar en Lima Metropolitana, en el Callao, en Ica, ahí le gustan estar más los médicos en La Libertad, en la costa, ¿no? Pero si ustedes ven enfermeras, las enfermeras, por ejemplo, hay más en donde van a la sierra, ¿no? Fíjense ustedes, las enfermeras. Por ejemplo, acá en el Cusco
casi hay pocos médicos en Azul, los médicos no hay mucho en el Cusco, hay más enfermeras. Aquí, por ejemplo, en Loreto menos le gustan ir los médicos a Loreto, hay más enfermeras. Entonces, los médicos más les gusta la costa, las regiones más desarrolladas, ¿no? Las regiones menos desarrolladas, ahí va el personal de enfermería. Y lo mismo las obstetrices. Los medicamentos disponibles cuando son recetados llega al 50% en la región. ¿Dónde hay más medicamentos en las farmacias? Sobre todo son farmacias de la policía y el hospital de las Fuerzas Armadas, el hospital militar, el hospital de la FARC. ¿Dónde más hay medicamentos en la farmacia? Exalúa, bien la seguridad social. Y en las clínicas también un poco mejor todavía, ¿no? Es raro que falte medicamento en la clínica. Donde más falta medicamento, ¿dónde es? En los hospitales del MINSA y Lima Metropolitana y de los gobiernos regionales. Por eso que la gente tiene que comprarse remedios en la calle, frente a los hospitales, porque hay pocos remedios en la farmacia de los hospitales. Acá está. Del MINSA y de los gobiernos regionales. Comparen con Exsalud y comparen con la farmacia de las clínicas. Otro problema del sistema es que falta presupuesto, falta financiamiento en el salud, ¿no es cierto? El Producto Bruto Interno es 5.5 a nivel nacional. Este 5.5 es bajo como Bolivia, ¿no? El promedio de la inversión en salud es 7% a nivel de Latinoamérica, 7%. Chile, Colombia. Cuba, Costa Rica llegan a 11%. El Perú está igual que Bolivia, bajo, 5.5%. Poca inversión en salud. Entonces, deficiente financiamiento es otro problema del sistema. El gasto en salud, estamos hablando en el Perú, miren, muy poco, ¿no? América Latina está 7 y 7. Perú está en 5. Entonces el Perú, en promedio, gasta menos que América Latina. Está igual que Bolivia, Venezuela. Porcentaje del PBI, lo que yo le decía, el Perú está acá. Y Venezuela, le ganamos a Venezuela, ¿no? Pero hasta Bolivia nos está ganando, mira, en inversión en salud. Acá está Colombia y hasta Ecuador nos está ganando. Ese para que ustedes vean cómo está la salud, problema del sistema, y no adecuado financiamiento en salud, problema del sistema. Y ahora, más problema del sistema, deficiente rectoría. Ya le dije que falta rectoría, planificación, regulación, financiamiento a cargo del MINSA. Problema del sistema, deficiente rectoría, deficiente información y comunicación para tomar decisiones y que el ciudadano participe poco, ¿no? Entonces, esos son problemas del sistema. Terminamos con los problemas de los determinantes, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes? Saneamiento básico, mala disposición discreta, exclusión social, significa pobreza, bajo ingreso y falta de empleo. Exclusión social es poco empleo, bajo ingresos y pobreza. Medio ambiente, la contaminación del medio ambiente es un problema de los determinantes. Salud ocupacional, seguridad en el trabajo también son problemas de los determinantes. ¿Cuáles son problemas de los determinantes? Saneamiento básico deficiente, hay exclusión social, o sea, pobreza, poco empleo, medio ambiente donde hay contaminación, salud ocupacional y seguridad en el trabajo, desconocimientos, ¿no? De comportamientos saludables, son problemas de los determinantes. El agua. Problema de los determinantes, seguridad alimentaria y nutrición. Seguridad ciudadana es un problema de los determinantes, muchos accidentes de tránsito, por ejemplo, seguridad ciudadana. Bajos niveles educativos es otro problema de los determinantes, educación, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria. Entonces acá tienen ustedes, miren, asistencia escolar de educación primaria, ¿no? Están parejos. Indicadores de la población, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo básico, ¿no? Solidaridad, universalización, la familia es la unidad básica, la integralidad, la eficacia, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La equidad, la calidad. No hay mucho que explicar acá, ¿no? Termino que a cada rato conversamos y ustedes lo hacen también cuando hagan sus seminarios. Ahí entramos.
El modelo de atención es un marco de referencia, el conjunto de políticas, componentes, sistemas, procesos que operan coherentemente y garantizan la atención ¿a quién? A la persona, ¿a quién más? A la familia y a la comunidad. Persona, familia, comunidad. Persona, familia y comunidad para satisfacer sus necesidades de salud. Ese conjunto de políticas, componentes que atienden a la persona, familia y comunidad es el modelo de atención en salud. ¿Cómo era la situación más antes? Había inequidad, baja cobertura, desarticulación de los niveles de atención. ¿Cuántos niveles de atención hay? Le dije, ¿cuántos? 3, doctor. 3 niveles, cada uno por su lado, pues desarticulado, desorganizado los servicios de salud, cultura burocrática, vertical, falta médicos, enfermeras con falta de competencia, no coordinamos intersectorial dentro del sector salud, intersectorial de salud, educación, intrasectorial dentro de salud, no había derechos y deberes, era un caos, ¿no? Así estaba. Entonces, ¿cuáles son los principios del modelo de atención integral? Primero, la atención es integral porque ustedes tienen que ver a la persona en su biopsicosocial, tienen que verlo en la parte física y en su parte mental. Esa es integralidad de la persona. Es integral cuando atiendes a la persona, familia y comunidad. Es integral porque hace promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación. Cuando hay un abordaje intersectorial y hay continuidad en la atención. Por esa razón, podemos hablar que el modelo de atención es integral. Entonces, a la persona la vemos, a la familia y a la comunidad. Y a la persona hay que verlo por etapas de vida. Nosotros tenemos que ver cuando uno nace, niño, adolescente, adulto y adulto mayor, a la persona por etapa de vida. También hay que ver a la familia y a la comunidad. Y entonces los valores o principios del modelo es que debe ser todos acceder, universalidad, atención equitativa, con eficiencia, o sea, ahorrando recursos, respetando el derecho a la persona, participación del ciudadano y que esté descentralizado, ¿no? Son principios y valores del modelo. Y entonces, ¿cuánto pregunta examen? ¿Cuánto componente tiene el modelo de atención integral? El modelo de atención integral tiene 4 componentes. ¿Cuáles son los componentes del MAIS, modelo de atención integral? Son 4: prestación, organización, gestión y financiamiento. No confundir con las etapas o las fases de la administración. Las etapas de la administración es planificación, organización, dirección y control. Pero cuando yo le digo componente del modelo de atención integral, son 4 también: prestación, organización, gestión y financiamiento. ¿Qué cosa es cuántos componentes tiene el MAIS? ¿Cuántos hay? 4. 4. ¿Cuáles son? Prestación, organización, gestión. ¿Qué más? El último. Financiamiento. Listo, prestación, organización, gestión y financiamiento. Los 4 tienen que ir de la mano, pues no pueden estar divorciados, ¿no? El componente prestación comprende el conjunto de acciones del equipo de salud en diversos escenarios. ¿Dónde vas a atender? A ver, escenarios. Atendemos en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en las postas, hospitales y otros. En todos ellos son diferentes escenarios para proteger a la salud de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las características? Primero, tenemos que ver la necesidad de salud. Tener en cuenta los cuidados esenciales. Los cuidados esenciales es la cartera de servicios, los servicios que le vamos a brindar. Pero antes de tener cuidados esenciales, yo tengo que ver qué necesita, qué desea el poblador. Estudiar sus necesidades y ahí le brindo la oferta, los cuidados esenciales. Y entonces el eje de prestación, acá tienen ustedes un eje del riesgo y daño, necesidades de la salud. Y hay un eje de la prestación, el eje de la saludable. El eje de la prestación son 2, eje de lo saludable y eje del riesgo y daño.
Si el eje de lo saludable, atendemos a las personas, atendemos a la familia y atendemos a la comunidad. Persona, familia y comunidad. Ese es el eje de lo saludable. Le brindamos cuidados esenciales para que la persona, familia y comunidad y el entorno sean saludables. Y cuando tenemos a las personas, a la persona lo atiendo por etapas de vida, del niño al adulto mayor. También atiendo a la familia y atiendo a la comunidad. Ese es el eje de lo saludable. Y cuando digo eje del riesgo y daño, yo tengo que tener las estrategias nacionales. Por ejemplo, una estrategia de mortalidad materna, estrategia nacional de VIH y SIDA, de tuberculosis, estrategia nacional de enfermedad no transmisible, hipertensión, diabetes, estrategia nacional de cáncer, ¿no? Y si vamos a las regiones, estrategias regionales de salud pública. Esas estrategias regionales, ¿a quiénes van dirigidas? A la persona por etapa de vida, a la familia y a la comunidad. Entonces, nosotros queremos problemas de salud pública controlados, gracias al eje del riesgo y daño. Y si damos un eje de lo saludable, al final tendremos la persona, familia y comunidad saludable. Dos ejes de la prestación, lo saludable y riesgo y daño. Y entonces hay que atender por etapa de vida, ¿no? Al niño, adolescente, adulto y adulto mayor, ¿no? Pero además del individuo, hay que atender a la familia y hay que atender a la comunidad. Queremos familias saludables, miren ustedes, con sus hijos. Hay que ver la necesidad de salud de la familia. Una familia saludable es la que se adapta de manera exitosa al desarrollo en cada etapa de vida de sus miembros, ¿no es cierto? Y supere el estrés. Entonces hay que tener atención integral a la persona y a la familia, ¿no? Ver sus necesidades, hay que brindarle cuidados esenciales de acuerdo a sus necesidades, abordar la persona y la familia de manera integral, es responsabilidad del Estado. ¿Qué hacemos? Promoción de la salud, darle herramientas para el autocuidado. Hay que hacer prevención de la enfermedad. Por ejemplo, le pongo su vacuna para que no tenga, por ejemplo, polio. Recuperación, porque hay personas que van a estar enfermas y hay que curarlas, y rehabilitación. Es universal, nacional, sector salud, de manera permanente, ¿no es cierto? Y persona y familia saludable es el resultado sanitario. Además de la persona y la familia, tener en cuenta la atención a las comunidades. Hay que optimizar la salud, reducir sus determinantes. Y para eso necesitamos espacios de concertación para trabajar con la comunidad. ¿Qué voy a querer? Todo saludable. La universidad saludable, los municipios saludables, los colegios saludables, los trabajos, centros laborales saludables, ¿no? Todo saludable, ¿no? Una comunidad saludable. Y para eso hay estrategias de salud pública como tuberculosis, VIH y cáncer, ¿no? Para erradicar, prevenir los riesgos, ¿no es cierto? Se asientan en una atención concertada y se hacen a nivel regional las estrategias, pero si hablamos de regiones, serán estrategias regionales, ¿no? De acuerdo a la geografía. Entonces las estrategias regionales y estrategias locales se van a diseñar a nivel local, teniendo en cuenta las estrategias nacionales, ¿no? Hemos visto el componente de prestación, tienes el eje de lo saludable, el eje del riesgo y daño, prestación a la persona, prestación a la familia, prestación a la comunidad, ¿no es cierto? Una atención integral es cuando das prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Una atención integral es cuando hay una atención continua y de calidad. Una atención integral es cuando ves a la persona en su parte física y en su parte mental. Ahora vemos el componente de organización, luego sigue gestión y terminamos con el componente de financiamiento. El segundo componente del modelo de atención integral es la organización. Comprende los sistemas, los procesos que ordenan la oferta, organización, la oferta sanitaria, que atiende las necesidades de salud. ¿A quién? A la persona, a la familia y a la comunidad. ¿A quiénes? Persona, familia y comunidad. Entonces, para eso nos organizamos en redes de salud, articulado con una referencia y contrarreferencia. Las postas y los centros de salud
todo en conjunto forma microredes, y esas microredes forman las redes de salud, ¿cierto? Entonces las redes de salud están formadas por las postas y los centros de salud, en otras palabras, y se adecua la oferta a diversos escenarios, ¿no? Entonces, en el componente organización atendemos por redes de salud, y hay que ver qué cosa las necesidades de la población, de la persona, de la familia. Acá rato decimos a persona, familia, comunidad. Hay que captar a la persona, a la familia y a la comunidad, dándole una atención integral a la persona, familia y comunidad, hacerle el seguimiento y hacer una evaluación a través de la referencia. Cuando de una posta se va a un hospital se llama referencia, y contrarreferencia del hospital viene a la posta, y se complementan los servicios, ¿no? Organización. Después que hemos visto el componente de organización, que significa atender por redes de salud, de acuerdo a las necesidades de la persona, familia y comunidad, vemos el tercer componente, que es el componente de gestión. ¿Cuáles son las características? Una gestión integrada y descentralizada, con procesos de planeamiento, programación, supervisión, monitoreo, evaluación y desarrollo de los recursos humanos. Después regreso. Este es el componente de gestión. Observen lo siguiente. El componente de gestión se basa en un buen desarrollo de los trabajadores, del recurso humano, el número suficiente capacitado. Ese desarrollo de los recursos humanos va a sostener el planeamiento, la programación, supervisión, monitoreo y evaluación. ¿Y dónde se van a sostener con estas 5 columnas? El componente de prestación y organización. Quiere decir, si el componente de gestión se cae, la columna se cae, ¿en qué es el componente de gestión? Se cae la prestación y organización. Entonces el componente de gestión son los procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento del modelo para cumplir los objetivos. Es una gestión de planeamiento, programación, supervisión, monitoreo y evaluación y desarrollo de los recursos humanos. Entonces, en un componente de gestión, ustedes, el ministro, los directores, preocúpense en un buen desarrollo personal, laboral de los recursos humanos, para que así tengan un buen planeamiento, una buena programación, supervisión de los servicios, monitoreen cómo están los procesos y evalúen los resultados. Si no hay un buen desarrollo de recursos humanos, no hay esta columna, se cae la prestación y la organización. Ese es el componente de gestión. Gestión por resultado, pues hay que hacer convenio de gestión, pacto por la calidad entre las regiones y el MINSA, una descentralización con autonomía regulada, y tiene que participar la ciudadanía, cogestión y participación del ciudadano de pie, ¿no? Y finalmente el componente de financiamiento. El componente de financiamiento significa que hay que captar el dinero, los recursos para cumplir con el modelo. ¿Cuáles son las características del componente de financiamiento? Primero, yo financio la necesidad de la población. Según la población falta planificación, plata para planificar. Si un componente está faltando, por ejemplo, hay demasiados casos de tuberculosis o de VIH, dinero para luchar contra la TBC y el VIH. Eje del financiamiento, necesidad de la población. Otra característica es que tengo que dar el dinero ligado a resultados. Le tengo que dar más presupuesto si hay buenos resultados en las regiones, menos anemia, menos TB, menos desnutrición, menos muerte materna. Y para eso hay que hacer convenio de gestión y pacto por la calidad. Otra característica del componente de financiamiento es que hay que ser eficiente en todos los niveles del sistema. Hay que tratar de gastar menos, utilizar racionalmente los recursos, bajar los costos. Y tenemos que dar una atención, mecanismos que impliquen equidad y solidaridad. En el financiamiento tiene que haber equidad y solidaridad. Hay que focalizar el financiamiento. Si en una región falta dinero para bajar la mortalidad materna, hay que apoyarlo, focalizar el financiamiento. Entonces, si yo le digo cuáles son las características del componente de financiamiento, se financia la necesidad de la población, se financia de acuerdo a los resultados,
hay que ser eficientes y hay que focalizar el financiamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del componente de financiamiento en el modelo de atención integral de salud en el MAIS? Financia las necesidades de la población. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra característica? ¿Quién opina? Característica del componente de financiamiento. Ligado a resultados, ser eficiente, focalizar el financiamiento. ¿Cuáles son las características del componente de financiamiento? ¿Quién opina? ¿Nadie opina? Doctor, de acuerdo a la necesidad de la población y ¿Ya? ligado a los resultados y va a focalizar financiamiento. El financiamiento ligado a resultados, claro, mejores metas, más financio, más plata te doy, necesidad de la población y ser eficiente, ¿no? Utilizar racionalmente los recursos, no gastar en demasía, ¿no? Eficiencia en todos los niveles del sistema. Entonces acá hay un resumen. Acá tenemos el componente de prestación a los programas de la persona, la familia y la comunidad con entorno saludable. Componente de prestación. El componente de organización atendemos a través de redes de salud en el marco del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud. Componente de gestión, hay que planificar, programar, supervisar, monitorear y evaluación. Para eso hay que mejorar las competencias, el desarrollo del recurso humano, una buena gestión en los hospitales, una buena atención de calidad, desarrollo de la tecnología, eso es gestión. Y el componente de financiamiento, que tenemos criterios para asignar recursos. ¿Cuáles son los criterios? De acuerdo a la necesidad de la población, de manera eficiente, ligada a resultados, focalizando el financiamiento. Son criterios para asignar recursos. Acá tienen los 4 componentes del modelo de atención integral. ¿Está bien? Que es lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, si queremos resumir, acá viene algo importante, lo que ustedes me preguntaban, y yo le decía, ¿por qué hay problema de la gestión? El modelo de atención integral, vamos a diferenciar el modelo que estaba con el modelo basado en familia y comunidad. Más es la derecha que la izquierda. A ver, ¿qué atienden? En el modelo de atención atienden solamente recuperación y rehabilitación sobre todo. ¿Qué atienden el nuevo modelo basado en familia y comunidad? Atención de prevención y promoción, sobre todo prevención y promoción. En el antiguo más es recuperación y rehabilitación. Comparen la diferencia. Modelo de atención y el modelo basado en familia y comunidad. Orientación de la atención. La persona tiene necesidades sentidas. Tengo diarrea, tengo dolor de cabeza, tengo tos, por eso voy a mi posta al hospital. Orientación de la atención. Se atiende a la persona, familia y comunidad, esté enferma o no esté enferma. Hay que vacunarle, hay que hacerle su chequeo. Necesidades sentidas y no sentidas. ¿Quién atiende? El personal que esté, pues en la posta en el hospital. En el modelo basado en familia y comunidad, ¿quién atiende? El equipo básico de salud. El médico, la enfermera, los tetris, ¿no? Los doctores. ¿Dónde atendemos? Intramural, dentro de mi posta, dentro del hospital, no salgo a la comunidad. ¿Dónde atiende? En el establecimiento, claro, dentro del hospital, del establecimiento, pero también extramural. Hay que hacer visita domiciliaria, y hay que ir a los parques, hay que ir a los espacios de la comunidad. ¿Para qué atiendo? Para recuperar la salud. ¿Para qué atiendo? Para brindar atención integral de salud, para hacer promoción, prevenir la enfermedad, sin descuidar la recuperación. Comparen lo izquierdo con lo derecho. Lo derecho es lo moderno ahora. ¿Cómo se financia? Del bolsillo y del Estado. Financiamos la oferta, aseguramiento universal en salud. ¿Cómo se financia? Aseguramiento capitado. Es decir, yo le doy al Callao 20 millones y el Callao con los 20 millones tiene que dar salud. Listo, te doy los 20 millones. No me estés diciendo que quieres para tuberculosis, que quieres para VIH-Sida, que quieres para tuberculosis, que quieres para dengue. Yo te doy los 20 millones y tú úsala para dar una buena salud. Capitado. Interesante.
Rol del Estado en los determinantes sociales del sector intersectorial y también gestión territorial. Rol de la participación de los vecinos, de los ciudadanos. Solamente están en las campañas y de vez en cuando. Ellos tienen que estar en los procesos de gestión, en los procesos formales. Forma de organización de los servicios. Las redes están fragmentadas, cada uno por su lado, referencia y contrarreferencia está fragmentado, falta articulación, ¿no? Aquí, redes integradas de salud, con un buen sistema de referencia y contrarreferencia. Gestión de los servicios, gestión local dentro del sector. Aquí la gestión es con enfoque territorial y participa la comunidad, participan los vasos de leche, ellos también tienen que opinar, cogestión. Entonces, esto es lo moderno, que no se está usando mucho en el lado derecho, que les he dicho, acá, todo esto es lo que más debemos hacer en el lado derecho y no se está haciendo. Estoy contestando a la pregunta de uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, miren ustedes el problema. Aquí está a la izquierda, promoción de la salud, hay que darle herramientas a la comunidad, hay que proteger, claro, una vacuna, hay que hacer un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, hay que limitar la discapacidad y hay que hacer rehabilitación. Está muy bien, pues. Aquí hay que hacer atención primaria, sobre todo fuera de la posta extramural, y acá atención intramural. Todo está bien, pero el problema es que las necesidades sentidas más hacemos el diagnóstico y limitación, rehabilitación, eso es lo que más hacemos, atención intramural, dentro de mi posta, dentro de mi hospital, eso es lo que más hacemos. Es biomédico, curativo, atención dentro del establecimiento intramural. Tendremos que hacer esto al revés, esto tenemos que hacer, promocionar la salud, proteger de manera específica, diagnosticar y tratar, pero de manera temprana, y hacer más atención extramural, en las campañas, en los parques, fuera de mi posta, fuera del hospital, ir más a la comunidad. Esto es lo que más deberemos hacer. Lamentablemente nosotros hacemos esto actualmente. Entonces, contestando a la pregunta de su compañero, esto es lo que más deberíamos hacer. Necesidades no sentidas de la persona, la familia y la comunidad. ¿No?